¿Cómo va todo? Bueno, vamos a empezar. Por ahí les monté ya en el Teams las presentaciones, las dos presentaciones que restan y unos archivos para que hagamos unos ejemplos, unos ejercicios. Entonces vayan descargando eso para que ya tengamos ahí, ustedes puedan seguirme. Bien, vamos a compartir aquí. Vamos a quitar todo esto. Bien, entonces les comentaba que acá en los archivos, ya saben que es dentro de la carpeta materiales de clase. Aquí están estos ejemplos, son archivos de Excel. Y están las dos presentaciones. Está presentación sistema de costos por órdenes, que es la primera que vamos a ver. Y presentación de sistema de costos por procesos, que esa la vemos la otra semana. Recuerden que yo les había dicho que nos íbamos a tomar esa semana, la semana siguiente, que es una semana de exámenes, para terminar el programa por las clases que nos faltaron, para tratar ahí de compensar un poco. Como les decía, vamos a empezar por el sistema de costos por órdenes. Aquí está la presentación. Listo. Recuerda que cuando veíamos las clasificaciones de los sistemas de costos, había una clasificación, ¿cierto? Que era esta, donde decía sistema de costos por proceso y sistema de costos por órdenes. Vamos a buscar esa, creo que es esta. Esta, ¿cierto? Donde nosotros veíamos las clasificaciones de los sistemas de costeo. Entonces, mírenla aquí. Según la forma, cómo se concentran los costos. Sistema de costos por órdenes y sistema de costos por procesos. Estos son los dos que nosotros vamos a ver. Hay otras clasificaciones como este, según la forma de tratar los costos. Costos por absorción, costos variables, o este que es según el método de costos. Y también les recuerdo que nosotros podemos combinar, es decir, yo puedo tener un sistema por absorción, un sistema por órdenes y con costos predeterminados, es decir, se pueden mezclar entre sí, porque no son excluyentes estas clasificaciones. Yo puedo tener un sistema que sea por absorción, es decir, que incluya todos los costos, no excluya ninguno, que sea por órdenes, porque el negocio que yo manejo da para que utilice este sistema, y ahorita vamos a ver qué tipos de negocios pueden usar este tipo de sistema. Y también podría usar costos predeterminados, es decir, estimaciones de costos, no costeo real, porque como les comentaba anteriormente, el costeo real es difícil de manejar. Entonces, por lo general se utilizan sistemas de costos predeterminados, como el costeo estándar. Entonces, estos dos sistemas, sistema por órdenes y sistema por procesos, obedecen a empresas que fabrican productos de naturaleza distinta. Mientras que en el por órdenes de trabajo, que ya lo vamos a ver, ya vamos a ver esas características, son más que todo productos exclusivos que se hacen a la medida. Y en el sistema de costos por proceso son más que todo productos de consumo masivo que se producen a gran escala, que no se detiene la producción, que siempre fabrican lo mismo. Entonces, por eso es que hay dos sistemas distintos para esas empresas que manejan su producción de esa forma, ¿cierto? Hay unos que manejan exclusividad y hay otros que manejan productos de consumo masivo. Entonces, vamos a ver primero el sistema de costos por órdenes, vamos a ver sus características, cuáles de pronto son los conceptos más importantes. Y la otra semana vamos a ver el sistema de costos por procesos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar.
Acá, este es por proceso, no, este no es la que vamos a ver hoy, es la de por órdenes de trabajo. Me busco aquí por órdenes este. Ambas presentaciones ya están en el Teams, ya ustedes las tienen para que las puedan ir hojeando, revisando, mirando los libros de costos que yo les pasé para que amplíen un poquito. Ok, aquí está. Son parecidas, por eso me confundí. Bien, bueno, empecemos por los objetivos, qué es lo que se persigue. Primero, reconocer cuándo una empresa debe adoptar los costos por órdenes específicas de producción o por órdenes de trabajo. Ustedes lo pueden llamar de varias maneras. Lo importante es que se entienda que los costos se van a acumular es por cada orden, por cada petición de un cliente. Esas órdenes obedecen, cada orden obedece a que un cliente les está diciendo a ustedes, mira, yo quiero este producto, lo quiero así, asado, con estas medidas, con estos colores, con estos materiales. Es una orden de un cliente muy específica, por eso se llaman órdenes específicas de producción o por órdenes de trabajo. Cada cliente que pida algo tiene una orden y esos costos se manejan es por orden, es decir, son independientes unos de otros, no se mezclan entre sí los costos, sino que cada orden tiene sus propios costos. 2. Establecer las características del sistema de costos por órdenes. 3. Saber cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrece el sistema. Contabilizar, bueno, esta 4 no, porque recuerden que nosotros no nos estamos enfocando en la contabilización. Si ustedes quieren ampliar de pronto los que les guste la contabilidad o estén estudiando contabilidad en otro lado y les interese esto, bueno, pueden consultar en los textos que yo les pasé, que ahí explican muy bien la contabilización. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en esto. Valorizar correctamente las unidades terminadas y en proceso de producción. Eso sí, porque nosotros vamos a llenar unas hojas de trabajo. Esas hojas de trabajo son por orden, es decir, cada orden tiene su hoja de trabajo. Y en esas hojas de trabajo nosotros vamos a acumular los costos que nos van a entregar el costo total de la producción, el costo unitario, las unidades terminadas y las unidades que están en proceso. Bien. Naturaleza. Bueno, este sistema, como les dije anteriormente, es por orden. Es decir, cada cliente le dice a la empresa cómo quiere el producto. Por eso se relaciona este sistema con la exclusividad, porque cuando uno tiene la capacidad de decir lo que quiere, entonces va a empezar a producir o va a tener productos únicos. Más nadie los tiene así tal cual los tengo yo. Aquí hablan de lotes específicos, porque hay empresas que crean productos que son de consumo masivo. Por ejemplo, los que son alimentos, los hacen así por lotes. Entonces, esos lotes se puede aplicar el sistema de costos por órdenes, a pesar de que no son productos exclusivos, porque son productos de consumo masivo que se crean en cantidades, como se están creando por lotes, es decir, por tanda. Entonces, yo puedo utilizar este sistema porque cada lote tiene unas características específicas y tiene unos costos asociados. Entonces los costos se van a acumular es por lote. Entonces se asocia ese lote como si fuese una orden de un cliente, pero es algo distinto. Son situaciones distintas, pero se puede usar este sistema también para manejar ese tipo de situaciones cuando se hacen los productos por lotes, porque si ustedes observan, ¿cierto? Esos lotes por lo general tienen unas fechas de caducidad. Todo ese lote va a vencer en tal fecha. De pronto sacaron ese lote con unos sabores limitados
o una presentación distinta en conmemoración a algo. Entonces, se diferencian unos de otros por algo, de pronto algo mínimo, pero los distingue. Y los costos se agrupan por lote. También dice órdenes especiales de un cliente, como les comentaba, por ejemplo, un sastre que fabrique o una empresa que fabrique ropa, pero fabrica ropa a la medida para unos clientes muy específicos. Entonces el cliente te dice de qué color, de qué materiales usar, o una mueblería que también tú dices, bueno, yo quiero este mueble así, pero yo quiero que tenga estas medidas, esta altura, usar este material, estos colores, este tipo de madera. Entonces, ustedes pueden escoger, de eso se trata este sistema, ¿cierto? Que el cliente es el que pone las pautas, es el que te dice qué es lo que necesita. Entonces, miren lo que dice, los costos se identifican plenamente con un trabajo específico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé con certeza que los costos de un trabajo específico, cuántos son, cuánto se consume de materia prima, cuánto se consumió de mano de obra y cuánto se consumió de CIF. Esa orden de una empresa puede tener miles de órdenes, pero la empresa debe tener obviamente un sistema, un control muy bien estructurado, muy bien demarcado, muy bien estructurado, que permita conseguir esa información. Cuánta materia prima se está consumiendo una orden específica de un cliente. Y un cliente puede tener muchas órdenes que se estén ejecutando al tiempo. Entonces yo podría saber de ese solo cliente qué órdenes están generando pérdidas o cuánto es el margen que me está generando cada orden específica. Entonces, esta es una de las ventajas que ya lo vamos a ver de este sistema, es que entrega mucha información, es muy detallada la información que entrega, precisamente por eso, porque los costos se acumulan es por orden, por cada trabajo que se está haciendo. Los productos y servicios no son de consumo masivo, ya yo se los decía. Aquí aplica más que todo el término de la exclusividad. La ropa a medida, los zapatos a medida, los muebles a medida. Entonces, todo lo que sea medida, exclusividad, se puede manejar con este sistema, ¿cierto? O mejor dicho, todo lo que tenga esa naturaleza de que sea exclusivo, que sean muy pocas unidades, que sean unidades que son distintas unas de otras, este sistema es el ideal, porque permite acumular los costos por cada orden, por cada trabajo que se haga. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Tiene una particularidad y es que si no hay solicitud de algún cliente, la fábrica no inicia producción. Entonces, como nosotros dependemos, estas empresas, ese tipo de empresas, dependen de los pedidos de un cliente. Entonces, si no hay pedido, la empresa no puede empezar a producir porque no hay nada que producir. O sea, no tengo pedido, no tengo órdenes que procesar. Entonces la planta en ese momento está quieta, la empresa está quieta. A diferencia del sistema de costos por proceso, que es el que vamos a ver la otra semana, que la planta nunca se detiene. La planta siempre está produciendo. Acá no. Acá si yo no tengo pedido, no estoy produciendo. La planta está quieta. Características. Se concede mayor énfasis a la distinción entre costos directos e indirectos. Aquí es muy importante eso. ¿Y por qué? Porque recuerden, ¿qué pasa con los directos? Exacto, los directos, yo los puedo identificar, esos costos yo los puedo identificar de una manera fácil con el producto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo las materias primas, el aceite de palma, ¿cierto? Entonces, ese es un costo directo, porque yo puedo identificar fácilmente esa materia prima con el producto.
Pero un costo indirecto, aunque hace parte de la producción, como ya dijimos, no se puede identificar fácilmente. Entonces, aquí, ¿por qué se hace una distinción o se hace mayor énfasis? Porque como nosotros vamos a acumular los costos por órdenes, orden número 1, orden número 2. Entonces yo digo, bueno, si yo estoy usando una materia prima, madera, por ejemplo, la madera, porque estoy haciendo unos muebles. Entonces yo puedo identificar fácilmente la madera, lo que estoy usando en cada orden, porque la orden número 1 necesita, no sé, 20 metros cuadrados de madera. Entonces yo puedo calcular fácilmente ese costo y puedo identificarlo fácilmente con el producto de la orden 1. Yo sé exactamente cuánta madera usó esta y cuánta madera, vamos a que esta usó 50 metros cuadrados, usó la orden 2. ¿Cierto? Entonces yo puedo identificar fácilmente esos costos, entonces esos son los directos. Y como yo acumulo el costo es por órdenes, es como más fácil, ¿cierto? Ir acumulando esos costos allí porque yo tengo claro de quiénes son. Pero con los costos indirectos, como por ejemplo la energía, el servicio de energía, yo no puedo identificar fácilmente cuánto consumió la orden 1 en energía y cuánto consumió la orden 2. Entonces, con esos costos indirectos a mí me toca hacer un proceso distinto, que ahorita vamos a ver cómo se distribuyen esos costos indirectos a cada orden, porque ahí es donde está el detalle. Esto es lo más complicado de este sistema, distribuir los costos indirectos a cada una de las órdenes, porque no es como en una empresa que fabrica un producto de consumo masivo, que los costos se distribuyen por un promedio. Entonces, ahí es más sencillo. Pero acá no, porque yo necesito saber cuánto consumió cada orden de cada costo que tiene la empresa. Entonces, los costos directos, como se pueden asociar fácilmente, yo los puedo acumular fácilmente, pero los indirectos no. Tengo que hacer un proceso adicional con ellos, unos métodos de distribución. Entonces, por esa razón, tengo que conocer, tengo que tener certeza, claridad de cuáles son directos y cuáles son indirectos. Vale. Bien, vamos a borrar esto porque siempre me quedan ahí las anotaciones y me toca borrarla después. Si no se le da una orden al productor de hacer algo, ya sea fabricar o prestar un servicio, no habrá producción. Eso ya lo habíamos comentado en una diapositiva anterior, pero no está de más volverlo a recalcar, que la empresa, si no tiene órdenes, si no tiene pedidos, solicitudes de clientes, no empieza a producir, no hay producción, estamos quietos. Vale. Se abre una hoja de costos por cada orden de producción solicitada. Esa hoja de costos, bueno, eso también me faltó incluírselos ahí dentro de los archivos, pero ahorita se lo monto. Es la hoja de costos, un formatico que yo tengo de hoja de costos. Ustedes pueden encontrar, ustedes buscan en internet hoja de costos y le van a aparecer muchos formatos. Eso no es un formato que tenga una única presentación. ¿Qué es lo importante ahí? Bueno, lo importante es que cada hoja de costos, como lo vamos a ver más adelante, sirve para acumular los costos de una solicitud, de una orden de un cliente. Entonces ahí vamos a tener los tres elementos. Siempre nosotros vamos a manejar los tres elementos del costo. Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces yo voy ahí acumulando. Importante identificar dentro de esa hoja las tres partes de los elementos. Entonces en la medida que yo voy consumiendo, que la empresa va consumiendo de cada orden, entonces van anotando allí. Obviamente hoy en día ya eso es automatizado, pero es la misma idea. Es decir, el sistema de una empresa industrial debe tener, si lo hace, si utiliza este sistema de costos por órdenes, debe el sistema que esté usando el software
ser capaz de manejar distintas órdenes de clientes. Y entonces se abre, cada hoja tiene un consecutivo, un número. Es muy importante porque la persona, por ejemplo, que está controlando el inventario de la materia prima, debe saber cuando despacha a qué orden va esa mercancía, esa materia prima, para poder registrarla en el sistema y que se vayan acumulando los costos. Y al final, cuando ya se termine ese producto, ya la empresa sepa cuánto se consumió en materia prima. Igual pasa con la mano de obra. Tiene que tener un control claro de qué trabajador está trabajando en una orden específica, cuántas horas le está dedicando, qué fue lo que hizo, en fin, todo eso se va registrando y cuando se calcula la nómina se distribuyen esas horas y los costos asociados. De esa manera yo puedo saber en cualquier momento cuáles son los costos acumulados de cada orden, cuánto lleva, a qué materias primas ha usado, qué cantidad de cada una, cuántas horas de mano de obra se han invertido, qué trabajadores han estado ahí, ¿cierto? Es un sistema que da muchísimo detalle. Bueno, esta parte que está aquí abajo, que la cuenta de trabajos en proceso, es más que todo para la parte de contabilidad. Tiene una cuenta en inventario que se llama así, trabajos en proceso, y que va acumulando los costos. Dice, los costos directos se cargan a la cuenta de trabajo en proceso y se registran en la hoja de costos. Esto es importante porque miren lo que dicen ahí. Los costos directos se registran en la hoja de costos. Solo los directos. Esta es otra de las razones por las cuales se tiene una distinción muy marcada entre los costos directos e indirectos. Porque los directos, los reales son los que se incluyen dentro de la hoja de costos. ¿Y qué pasa con los indirectos? Dice, no se cargan en la cuenta de carga fabril. Perdón, se cargan en una cuenta de control, pero no se registran en la hoja de costos. Ellos no se registran ahí. Entonces ustedes se preguntarán, pero entonces esas órdenes no manejan costos indirectos. Sí manejan costos indirectos, pero esos costos indirectos son estimados. Miren, aquí está. Los costos indirectos de fabricación se aplican con base a una tasa predeterminada. Este concepto que está aquí es como lo que distingue a este sistema del sistema de costos por procesos, porque esta tasa predeterminada se maneja solamente acá, porque esta tasa es la que nos ayuda a distribuir los costos indirectos entre todas las órdenes. Porque como acá los costos son por orden, entonces cada orden debe tener un costo indirecto asociado. No es que yo voy a tener un costo indirecto general para toda la empresa y después cómo sé entonces cuáles son los costos de cada orden. Entonces por eso tengo que asignarle ese costo indirecto a cada orden a través de una tasa predeterminada. Hay tres maneras de acumular costos. Yo creo que ya yo les he comentado eso. Son métodos para distribuir, que está el real, el normal y el estándar. ¿Y qué diferencia cada uno? Por ejemplo, aquí está la materia prima directa, mano de obra directa y los CIF. En el real, como pueden estar suponiendo, todo es real. Ese es el sistema ideal, pero el más difícil de conseguir. Y más que todo por el tema de los CIF, porque hay muchos CIF que yo no tengo en el momento, que yo voy a conseguir, pero es después que pasa el periodo, o sea, ¿ya para qué? Llegan después de pito. En el real, todo es real, a excepción del CIF, que es estimado. Y el estándar, en el estándar, todo es estimado. Todo, absolutamente todo. Y ese estándar, por lo general, los costos se determinan o se dan por unidad. Yo sé cuánto consume de materia prima cada unidad. Cuántas horas de mano de obra.
cuánto es el costo por mano de obra de cada unidad y cuánto es el CIF por unidad. Entonces nosotros vamos a estar usando el normal, donde vamos a tener todo lo real menos el CIF. Entonces esa estimación que nosotros vamos a hacer, la vamos a lograr es con una tasa predeterminada, que más adelante vamos a ver cómo se calcula. Eso es una fórmula. Entonces, para que ustedes ya tengan idea de que ese CIF, y tiene sentido porque recuerden que los CIF son costos generales, por lo general, que se aplican a todas las órdenes, en este caso a todas las órdenes, a toda la empresa, los servicios de energía, de agua, de gas, los empleados que no hacen el producto, como los de aseo, los de mantenimiento, los supervisores, las secretarias, los arrendamientos, las depreciaciones de las máquinas. Todos esos son costos que yo no puedo calcular de manera rápida, confiable, precisa, o al menos necesitaría unos controles muy rigurosos que de pronto serían muy costosos, entonces no tendrían sentido. Entonces por esa razón se hacen estimados con una tasa predeterminada, que más adelante veremos cómo se calcula. Vale. Dice, como son pedidos de diferentes características, la producción es heterogénea. Eso también se lo había comentado, que es algo heterogéneo, algo que son diferentes. Entonces, si un cliente me pide los muebles con estas características, con esta madera, con estos colores, entonces van a ser totalmente diferentes a otro cliente que me va a pedir de pronto el mismo modelo de muebles, pero con otros materiales, con otros colores. Entonces, por lo general los productos nunca salen iguales, son todos distintos. Se fabrica para un cliente específico, que es quien dice cuáles son las características que debe tener el producto o servicio, ¿cierto? Él es el que manda, el cliente es el que me dice qué es lo que necesita y yo lo fabrico, lo construyo, lo creo. Características. Los costos se acumulan por lotes u órdenes de pedido. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Los productos no son de consumo masivo. Más por el contrario, tienen un cierto grado de exclusividad. Cierto grado porque no son del todo exclusivos. Yo puedo llegar a una mueblería y decir, mira, dame esos muebles igualitos así como están ahí. Entonces, aunque sean del todo aparentemente iguales, de pronto hay uno que quedó un poquito más grande o más pequeño, o el color quedó con un tono un poco más alto o más. Entonces, por lo general no son iguales. Bien, sigamos a ver. Ventajas. Vamos a mirar cuáles son las ventajas de este sistema. Dice, da a conocer con lujos de detalles el costo de producción de cada artículo. Eso es lo que le he venido explicando todo este tiempo, ¿cierto? Que da muchísimo detalle. Yo puedo saber con certeza cuál es el costo de la materia prima tal, del tal orden, cuándo se consumió, quién la pidió, cuál es el número de la requisición, cuántas horas se trabajaron en esa orden, quiénes trabajaron allí, cuántas horas, cuánto costó la hora laboral de esa orden. Es decir, entrega muchísimo detalle. Es muy preciso. Y se pueden hacerse proyecciones con base en los costos anteriores. Entonces, si yo ya fabriqué un mueble con unas características similares, entonces yo puedo proyectar y decir, bueno, eso más o menos te va a costar, nos va a costar hacerlo tanto, entonces podremos venderlo en tanto. Se pueden fácilmente hacer proyecciones porque yo tengo los costos muy detallados y por orden. Entonces, tiene esas ventajas. Da a conocer qué órdenes han dado beneficios o pérdidas. Obviamente, si yo tengo claro cuánto me costó hacer cada orden, cada producto, y yo tengo los ingresos, yo sé en cuánto lo estoy vendiendo, yo tengo
con certeza cuánto está dando cada orden, no solamente cada cliente, sino cada orden. Y yo puedo determinar si me está yendo bien o está yendo mal en cada orden, si estoy vendiendo mal o no. Entonces, eso es una ventaja. Se conoce la producción en proceso sin necesidad de estimarla. Claro, porque yo en todo momento sé qué estoy haciendo, cuánto me falta. Entonces, esa información la puedo conocer de antemano. Desventajas. Bueno, no, nada es perfecto, ¿cierto? Y este sistema también tiene unas desventajas. Esa ventaja que veíamos ahorita del nivel de detalle, que me entrega mucha información, tengo con certeza los datos muy exactos, muy precisos, detalles muy mínimos, también lo convierte en una desventaja por el hecho de que es muy costoso. Porque para poder yo tener toda esa información de manera detallada, tengo que tener implementados en mi empresa ciertos controles, ciertos formatos, y eso obviamente cuesta. Tengo que tener ese personal que haga los controles, estar revisando que los formatos se estén llenando. Si, por ejemplo, tengo empleados, el control de la huella, de la entrada y la salida, dónde están, qué están haciendo, ¿cierto? Todo eso obviamente requiere una infraestructura, unos controles muy también costosos. Entonces, esa es una desventaja grande de este sistema. Y por ser una labor discriminada, se requiere más tiempo y los datos resultan a veces no oportunos, ¿cierto? Estar llenando tanto papeleo o tanta información en el sistema a veces hace que se retarden un poquito los datos, la información, pero hay que manejarlo, ¿cierto? Eso se puede mejorar. Desventaja, existe dificultad en conocer en forma exacta el costo de entregas parciales, ya que el costo del producto se obtiene al finalizar la orden. Exacto, porque como los costos se llenan es por cada orden. Entonces yo tengo aquí materia prima, mano de obra, materia prima directa, mano de obra, los CIF. Entonces esto yo lo voy llenando en la medida que voy necesitando. Por ejemplo, la materia prima, bueno, voy a pedir solicitar madera porque lo primero que voy a hacer es los cortes. Luego después pido que la esponja, que después pido para tapizar la tela. Entonces voy pidiéndolo de a poco, ¿cierto? Y en la medida que yo voy terminando, digo, bueno, ya terminé una silla, pero todavía me faltan 4 más. Entonces no tengo con certeza cuánto cuesta esa silla que ya yo terminé, porque como todavía faltan sumarle más y más y más costo a esta orden, ¿cierto? Más costos, ya sea de materia prima, ya sea de mano de obra, ya sea de CIF. Entonces no sé, porque la única manera de saber cuánto cuesta esa silla que ya yo terminé es terminar todo y totalizar los costos y dividir entre las unidades que salieron, ¿cierto? Entonces es muy complicado saber cuánto cuesta lo que yo voy terminando de forma parcial. Eso es una desventaja. Se puede de pronto estimar, pero no va a ser con certeza. La única forma es esperar hasta el final. Hoja de costos. Bueno, como les había comentado en unas diapositivas anteriores, cada orden, cada orden de un cliente requiere una hoja de costos. Aquí dicen que una hoja de costos es el auxiliar de la cuenta de inventario, porque todo lo que yo voy registrando en esa hoja de costos al mismo tiempo lo registro en la cuenta contable del inventario y ahí voy llevando el control de los costos. Aquí dice, en ella se registran aquellos costos que afectan las subcuentas de inventario de trabajo en proceso, que son los costos de los materiales directos y los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación aplicados. Miren esa palabrita ahí, importante, porque ahorita decíamos que los costos indirectos, los reales, no se incluyen en la hoja de costos. Recuerden que estamos usando el método normal, que el método normal, vuelvo y repito, la materia prima directa es real, la mano de obra directa es real, pero el CIF
es estimado. ¿Y eso qué significa? Que el CIF real yo no lo puedo registrar en la hoja de costos porque yo voy a registrarlo, es el estimado. Es decir, yo voy a tener dos CIF. Voy a tener uno real y uno estimado, pero el que yo tengo en cuenta dentro de la hoja de costos es el aplicado, que es el mismo estimado. Entonces, cuando yo les hable de real o de control en tema del CIF, CIF real o CIF control, es el CIF que yo realmente estoy consumiendo. Y el otro es CIF estimado o aplicado. Entonces, este es el que yo realmente tengo en cuenta en la hoja de trabajo, la hoja de costos. ¿Por qué? Porque es un costo oportuno. Recuerdan cuando veíamos la clasificación de los costos, cuando hablábamos del costo estimado, decíamos que es un costo oportuno, porque yo lo tengo desde ya, desde inclusive antes de empezar la producción, ya yo sé cuánto es el CIF. Entonces, pero el CIF real, aunque yo pueda calcularlo, pueda tener ahí costos CIF que no voy a tener si no llegan después, al mes siguiente, como por ejemplo el servicio de energía, el servicio de agua. Cierto que esas facturas yo no las sé, yo no sé cuánto voy a consumir de luz, sino que hasta que llegue el recibo. Entonces, ¿cómo voy a yo a registrar los costos si no los tengo a la mano? Entonces, tengo que usar otras alternativas. Bueno, este es un formatico de hoja de costos que yo tengo aquí en la presentación, pero es como para ilustrar lo que básicamente tiene. Él tiene la descripción de un producto, ahí va detallado lo que el cliente nos pide. Tiene un número consecutivo. Ese es un número consecutivo. No podemos tener dos órdenes con el mismo número, porque entonces, ¿cómo hacemos para asignar los costos? Tengo un espacio para calcular el costo total y el costo unitario, y tengo los tres elementos por separado. Pero este no es el formato que vamos a usar. Voy a buscarlo enseguida para que ustedes los tengan allá. Mírenlo aquí, es este. Este me parece mucho mejor porque tiene separado los tres elementos con cada uno de sus detalles. Por ejemplo, los materiales directos manejan fecha, manejan remisión. La remisión es un documento interno de la solicitud. Producción solicita con una remisión, una requisición. Aquí dice remisión, pero realmente es requisición. Detalle, cantidad, costo unitario, costo total. Y miren que yo aquí voy acumulando los costos de materiales que voy usando en esta orden específica. Este solo es una orden de un cliente. Tiene su número, tiene los datos del cliente, lo que se va a producir, cuánto él se va a entregar, en fin, tiene muchos detalles. La mano de obra, miren que la mano de obra también tiene, por ejemplo, la fecha, qué se hizo, qué operario lo hizo, cuántas horas se consumió, cuánto vale la hora y cuál es el costo de ese trabajo. Y así voy acumulando todos los costos de mano de obra. Y en los costos indirectos, como ya les había dicho, usamos una tasa predeterminada para calcular el CIF de esta orden. Ahorita miramos en detalle cómo se calcula esa tasa predeterminada, que es como lo más complicado, que es como lo que identifica al sistema de costos por órdenes, porque calcular estos materiales simplemente es decir, bueno, ¿cuánto tengo en almacén de los materiales? Bueno, ¿cuánto vamos a sacar? ¿Cuánto vale eso? Porque obviamente yo tengo un control, unos Cardex, de cuánto vale la madera y cuánto, si yo le estoy dando tanta cantidad, bueno, eso vale tanto. Es muy sencillo, ¿cierto? Igual con la nómina. La nómina, aunque es un poco más compleja, es muy sencilla. Tú dices, bueno, este operario trabajó tantas horas, él se le paga tanto, la hora del vale tanto, listo, se le paga esto. Es muy sencillo. Entonces, lo que es material y mano de obra no tiene casi problema. Pero el detalle de este sistema realmente está en los costos indirectos, porque primero son estimados. Segundo, tengo que usar una tasa predeterminada. Entonces,
tengo que saber calcular qué es eso de tasa predeterminada, cómo se calcula, cuál es la fórmula. Miren que aquí usamos una base. ¿Qué será eso de base de aplicación? ¿Cuál es la base real? Miren, todo eso lo vamos a ir revisando. Entonces, este es el formato. Se los voy a pasar enseguida para que los tengan ahí aquí. Vamos a ver. Y ya lo tengan ahí. Ahí está. Ya ahí cargó, miren ahí. ¿Sí lo ven? Hoja de costo. Bien. Bueno, sigamos con la presentación. Acá está. Ya no quedan muchas diapositivas. Todo lo demás lo vamos a revisar en el Excel que está por ahí. Asignación de los costos. Es decir, cómo se asignan los costos en este sistema. Bueno, con respecto al tema de los materiales, nosotros tenemos un CARDEX. Bueno, el CARDEX básicamente es un documento de control, donde yo tengo las entradas, las salidas y el saldo de cada materia prima. En este caso, materia prima, porque estamos hablando de una empresa industrial. Pero cuando hablamos de una empresa comercial, estamos hablando del producto que ella vende. Entonces yo controlo mediante ese formato, aunque hoy en día ese formato lo venden en las papelerías y usted lo consigue como Cardex. Es un cartoncito verde. Eso antes se manejaba de forma manual, pero ya hoy en día con las tecnologías ya se hace por sistema. Usted al sistema le carga las entradas. Cuando vende, el sistema saca eso del inventario y usted puede mirar el Cardex. Vamos a mostrarle uno, a ver si tengo por aquí. Vamos a ver uno de una empresa real. Este es un sistema contable que yo tengo, donde hay varios clientes reales. Estos son clientes reales. Importadora. Bueno, esta importadora, ella maneja repuestos de abanicos, de lavadoras, todo ese tipo. Entonces maneja bastante inventario. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en informes podemos sacar, vamos a sacar, por ejemplo, de mayo, a ver qué ha vendido el señor. Bueno, miren, este es un Cardex resumido. No sé si alcanza a ver ahí bien. Vamos a ampliar un poquito. ¿Por qué digo que es resumido? Porque me está diciendo que, por ejemplo, este producto, el 0002, manguera 3 medidas, tiene un saldo anterior de nada, no entró nada y no salió nada y tiene nada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la manguera 1.2 dice que habían 281. Estas son unidades con un costo promedio de 2.402, con un total de 674.962. Ese era mi inventario anterior, mi saldo anterior. Se compraron 200 mangueras y se vendieron 441, es decir, que me quedaron 40. Pero yo también puedo ver el detalle de este producto, que realmente es el Cardex, porque el Cardex es por producto. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, ese producto hasta hoy, porque hoy es 27. Ahí está. Entonces yo puedo saber cómo se llegó a ese saldo, de esos 40, que es el saldo final, cómo se llegó allá. Entonces miren que el saldo, porque como yo estoy mirando es mayo, aquí estoy mirando desde el 1 de mayo, el saldo anterior eran 281 unidades con este saldo, pero se compraron 100, después se compraron 100 más, ¿cierto? Para 200 y se vendieron de esta manera. Miren que aquí están las entradas y están las salidas. Entonces aquí está, por ejemplo, se vendieron. Ah, bueno, este es un traslado que hubo entre una bodega, no es una compra. Como es un traslado entre bodegas y yo no estoy mirando bodega, entonces por eso se ven la entrada y la salida al mismo tiempo. Aquí vendieron 30, después vendieron 10 y así sucesivamente. Entonces miren que el Cardex me entrega a mí un detalle de qué entró y de qué salió. ¿Cuánto tengo en el momento? Esto es muy importante porque yo sé en cualquier momento cuánto tengo en mi inventario.
Y no solamente cuánto tengo en cantidad, sino también cuánto vale ese inventario. Entonces, eso es un Cardex. Entonces, por eso aquí lo mencionan, porque dice, yo necesito tener un método de evaluación de mi inventario. Recuerden que en esto de los inventarios hay sistemas que es el periódico y el permanente. El permanente tiene varios métodos, que son los que están hablando aquí, porque el periódico no tiene métodos. Tenemos, por ejemplo, el promedio ponderado, el PEPS, el retail, identificación específica. Todos esos son métodos del sistema permanente. ¿Y por qué se llama permanente? Porque miren que yo siempre tengo mi inventario actualizado. Cuando vendo, enseguida se descarga del inventario y tengo aquí primas, porque una empresa no tiene una sola materia prima, tiene muchas, puede tener decenas, cientos o hasta miles, ¿cierto? Para fabricar un carro se requieren miles de piezas y yo tengo que controlar cada pieza, porque obviamente está sujeta a que se pierdan, a que se la roben, entonces tengo que controlar. Entonces yo voy a tener un almacén de materias primas que es el que se va a encargar de controlar el inventario y controlar, gestionar los pedidos de la producción, ¿cierto? Cuando producción solicita una materia prima, almacén se la envía, hace el control, hace el registro de hacia dónde va, qué orden, qué número, qué cantidad, cuál es el costo y lo registra en el sistema. Esa información también se registra en la hoja de costos. ¿En qué sección? Bueno, obviamente en la sección de materiales, en esta que nosotros vimos acá. Ahí está en la sección de materiales, yo ahí apunto. Bueno, entonces, eso es con respecto a los materiales, ¿cierto? Se tiene un buen control, que coge un método. Con la nómina pasa algo similar. Aquí nosotros tenemos un departamento de nómina, que es donde se liquida todo. Ahí se liquida todo el mundo. Administración y ventas y la nómina de la fábrica, los operarios, los supervisores, todo el mundo. Tenemos eso separado y la nómina de la fábrica se envía al departamento de producción, que es el que distribuye los costos, ¿cierto? Distribuye los costos y la información de los costos directos, mano de obra directa, es la que se incluye en la hoja de costos. Recuerden que los costos indirectos no se están incluyendo de manera inmediata en la hoja de costos. Todo lo directo se incluye, pero lo que es indirecto, que es real, porque esto es real, esto es lo que se está pagando de verdad, no se incluye. Dice que ahí dice, la cuenta de costos indirectos de fabricación control. Es una cuenta aparte, contablemente, es una cuenta aparte que va llevando el registro de los costos indirectos reales que se van causando para que al final del periodo yo pueda comparar los estimados de lo real y poder ajustar. Porque no es que yo voy a usar unos estimados y ya. Yo tengo que estar controlando esas estimaciones, comparándolas con el costo real para poder ir ajustando mes a mes esos costos y que cada vez se acerquen más a la realidad. Y por último, tenemos los costos indirectos, que como les explicaba anteriormente, es lo más difícil y que se hace con base a una tasa predeterminada.
Esa tasa predeterminada se utiliza con la base de aplicación real para calcular los CIF estimados o CIF aplicados, que son los que se incluyen en la hoja de costos. Esa tasa predeterminada es una fórmula que se calcula de la siguiente manera. Es una división, es algo muy sencillo, donde nosotros tenemos arriba los CIF estimados. Esos CIF estimados son los CIF de un periodo, los que se estiman el total de costos indirectos que la empresa estima que se va a consumir todas las órdenes. Ahí están todos los costos indirectos o los CIF de todas las órdenes que se estima. Y se divide sobre una base de asignación. Copien esa fórmula por ahí porque es muy importante. Yo no sé si la tengo apuntada por aquí. No, no está. Entonces, la tasa predeterminada es igual a los CIF estimados sobre una base de asignación que también es estimada. En algunas oportunidades se podría usar una base de asignación real, si no tenemos de pronto la estimada. Pero la fórmula siempre es con los dos datos estimados. Bueno, los CIF estimados nosotros podemos entenderlo, sabemos que es un valor, que es un costo de todos esos costos indirectos como la energía, los servicios, los arriendos, las depreciaciones, eso ya ustedes lo tienen claro, pero base de asignación, ¿qué será eso? Bueno, dentro de las bases, nosotros podemos usar muchísimas bases de asignación. Y las más comunes son, por ejemplo, vamos a poner por aquí, bases de asignaciones. Las unidades, es como una de las primeras. Es decir, los costos se distribuirían por las unidades que se fabriquen en cada orden. Entonces yo digo, bueno, si yo me voy a consumir 1.000.000 de pesos en costos y voy a fabricar 1.000 unidades, ¿cierto? Entonces mi tasa predeterminada sería 1. Ese 1 que está ahí es un costo, es un valor. ¿Y qué significará? Con base a las unidades, que son las bases de asignación. Miren, eso significa que por cada unidad que yo voy a fabricar, le voy a asignar un peso ¿de qué? De CIF. Eso es lo que significa la tasa predeterminada. Es una manera de yo de estimar los CIF, los costos indirectos, de acuerdo a una base de asignación, que pueden ser, por ejemplo, las unidades. Pero hay otras bases, como por ejemplo el costo de la materia prima directa, el costo de la mano de obra directa, las horas de la mano de obra directa, las horas máquina, es decir, no horas de trabajadores, de empleados, de personas, sino de las horas que consumen las máquinas para fabricar los productos. También podríamos usar los costos primos. Es la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa. Eso lo vamos a necesitar ahorita, por eso se los estoy refrescando la memoria. Recuerden que hay costos primos y también hay costos de conversión, exacto. Entonces, los costos primos son todos los costos directos. Miren, ahí está la materia prima directa y la mano de obra directa. Y los costos de conversión son los costos que ayudan a transformar la materia prima en un producto terminado. Entonces, tenemos la mano de obra y los CIF. Por eso es que la mano de obra está en los dos, porque es directa y ayuda a transformar la materia prima. Entonces, yo también puedo usar los costos primos para distribuir los CIF. Entonces, ya aquí no voy a usar por cada unidad, ¿cierto?, que fabrique, porque eso solamente aplica es para cuando son unidades mi base de asignación. Si estuviese usando, por ejemplo, las horas de mano de obra directa,
Es decir, que por cada hora que trabaje un empleado le voy a asignar tanto de CIF. O por cada peso, cuando estamos hablando de costos, hablamos de cada peso. De cada peso de materia prima directa yo asigno tanto de CIF. Entonces, esto lo vamos a practicar ahora. Y vayan descargándose un archivo que está en, dice, ejemplo tasa predeterminada. Ese archivo descárguenselo, que lo vamos a trabajar ahora. Se llama, ahí está, ejemplo tasa predeterminada. Ustedes van a hacer este que se llama ejercicio. Después que nosotros hagamos este, ustedes hacen este y este queda como un trabajo. Yo ahorita se los monto como una tarea. Ojo, es ejemplo tasa predeterminada en blanco. Vamos a mirar eso en detalle. Ahorita repasamos de nuevo lo que acabo de decir, para que ya tengan claro cómo funciona ese tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos una empresa que fabrica camisas, blusas, jeans de hombre y de mujer. ¿Cierto? Ahí está. Aquí me están diciendo qué cantidad van a producir. Me dicen, bueno, vamos a producir 680 camisas de hombres, 820 blusas de mujer, 450 jeans de hombre y 590 jeans de mujer. Aquí me dicen cuánto es el costo para producir cada camisa, cada blusa, cada jean en materia prima. Aquí está, bien. Materia prima por unidad, 8.900. Es decir, que para yo poder fabricar una camisa de hombre, debo consumir 8.900 en materia prima. Listo, queda claro ahí, ¿cierto? Esa parte. Y aquí tenemos mano de obra, vamos a ampliar un poquito. Mano de obra y está minuto por unidad. Por ejemplo, la camisa de hombre, para hacer una sola camisa, se tardan 21 minutos. Los operarios se tardan 21. Para hacer una blusa de mujer, 24. Para hacer un jean de hombre, 27. Y para hacer un jean de mujer, 29 minutos. Pero eso es por unidad. Todos estos datos que están aquí es por unidad. Bueno, por acá tenemos una información. Me dicen, bueno, miren, el minuto de mano de obra directa tiene un costo de 200 pesos. 200 pesos el minuto. Y el CIF estimado, ese CIF, recuerden que el CIF son los costos indirectos de fabricaciones, es por todo el periodo, es decir, por todo el mes en el que se van a estar fabricando todas estas prendas. Y es de 28.356.700. Esa es la estimación que hace la empresa. Vale. Entonces, miren, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a llenar toda esta información que está aquí. Lo que es directo es muy sencillo, ¿cierto? Lo que es materia prima y lo que es mano de obra es muy sencillo porque ya nosotros tenemos la información acá. Simplemente es aplicarla y listo. Entonces vamos a hacer eso inicialmente como para ir calentando los motores a ver cómo nos va con eso. Bueno, estas cantidades que están aquí son las mismas que están acá arriba. Eso no tiene problema, es exactamente lo mismo. ¿Cuántas cantidades vamos a hacer? Vamos a hacer 2.540 unidades de todo, ¿cierto? Todo revuelto. Vamos a mirar entonces aquí cuánto es el costo de la camisa de hombre en materia prima. ¿Cuánto es el costo de materia prima de las camisas de hombre? Esta parte es sencilla. Vamos a llenar primero esta información que no es complicada. Esta información que está aquí, que no es complicada, que ya lo hemos hecho. Simplemente es aplicar la información que está ahí arriba.
Aquí lo realmente difícil, complicado es determinar cuánto es el CIF. ¿Cuánto es el CIF de cada una de las órdenes? Vamos a suponer que estas son órdenes, cada una es una orden. Entonces tenemos que distribuir el CIF con base en la tasa predeterminada. Eso nunca lo habíamos hecho y eso lo vamos a hacer ahorita con calma. Pero el resto de cosas sí, ustedes lo pueden hacer sin problema. Entonces, ¿cuánto es el costo de la materia prima de la camisa de hombre, de las camisas de hombre? ¿Cuánto da esa información? Lo que va ahí. Apliquen la lógica, miren la información y calculen. Si cada unidad está consumiendo 8.900 de materia prima, entonces ¿cuánto están consumiendo las 680? Simplemente multiplicar, eso no tiene nada, y eso lo saben ustedes, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos igual con todas las órdenes, es decir, igual con la blusa de mujer, simplemente multiplicar la cantidad por lo que consume en materia prima cada blusa de mujer. Vale. Y así lo vamos haciendo. Las cantidades por lo que consume cada unidad, ¿cierto? En materia prima. Ese era el más fácil de todos. Ahora vamos a ver cómo hacen con la mano de obra directa. Que sería 680 por 21 por 200. Porque 680 por 21 me da los minutos que me voy a consumir, el tiempo. Y después lo multiplico por lo que vale cada minuto y me da el valor que creo que es lo que dice la compañera. 680 por 21 es lo que vale un minuto. 2.856.000. Tienen que pensar, porque esto 21 no es un valor, son minutos. Miren que aquí está expresado en minutos. Acá en la materia prima sí, porque esto era un costo. Esto es lo que vale la materia prima. Cada unidad. Entonces nada más es la multiplicar, pero acá es primero por minuto y después por... O lo puedo hacer primero por los 200 y después por los 21. El orden de los factores ahí no altera el producto. Vale, ahora sí lo tienen. Bueno, calculen el resto. ¿Cuánto es el de la blusa de mujer? El costo de la blusa de mujer. 3.936.000 pesos. Bueno, vamos a ver. 3.936.000. Ok, listo. Bueno, ya el resto es igual. ¿Cierto? Y sumamos a ver cuánto es el total. Ahí está. Es decir, en toda la producción de las 4 prendas voy a consumir 12.644.000 pesos en mano de obra. Eso es lo que le voy a pagar a los empleados. Bien, ese era lo sencillo, ¿cierto? Ahí se embolataron un poquito, pero bueno, ya lo logramos. Esa era la parte fácil. Ahora viene la parte complicada, que es cómo conseguimos los CIF, ¿cierto? Porque la empresa me dice, bueno, mira, nosotros vamos a consumir en CIF, estimado, son 28.356.700 pesos. Es el valor que está ahí. Eso es lo que yo me voy a consumir de CIF, o es lo que yo estimo que voy a consumir de CIF. Pero ese valor ahí está bien, pero yo necesito distribuir ese valor entre cada orden. Entonces, aquí es donde entra, bueno, esta no, porque esta no es una orden, entre esta. Es decir, ¿cuánto de esos 28 me toca colocar en las camisas de hombre? ¿Cómo sabríamos eso? No tengo ni idea, ¿cierto? No podríamos hacerlo por igual. No. Por cantidad, es probable, ¿cierto? Pero ahí es donde entra la tasa predeterminada. Y recuerden que yo les comenté ahorita
la fórmula. Miren, aquí abajo está la fórmula de la tasa predeterminada. Está ahí donde la vamos a calcular. Dice, la tasa predeterminada es igual al CIF presupuestado, que es el que nosotros tenemos allá arriba, sobre la base de asignación. Ya sabemos que esa base de asignación pueden ser, como está aquí, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa, las horas de mano de obra directa, las unidades que yo estoy fabricando también se puede usar como base, los costos primos, las horas máquina. Hay muchos factores. ¿De qué depende? Bueno, eso de la empresa. Una empresa, por ejemplo, que tenga bastantes máquinas, que esté bien tecnificada su producción, que tenga muy pocos empleados, le va a servir más una base de asignación como las horas máquina. Pero si una empresa tiene, por ejemplo, más empleados que máquinas, o de pronto no tiene nada de máquinas, sino que todo lo hacen los empleados, serían mejor horas de mano de obra directa o por unidades, en el caso de que sean productos que sean fácilmente contables. Porque hay productos que salen que no se pueden contar, si son, por ejemplo, harina, que sean clavos, ¿cierto? Que son muy difíciles de contar. Mejor no usar unidades, sino usar otro factor. Entonces, cualquiera de esos es válido. Eso va a depender de la empresa, el que ella quiere usar, con el que se sienta más cómoda. Nosotros lo vamos a hacer con todos. Si ustedes observan, el ejercicio está repetido hacia abajo y lo único que cambia, es el mismo ejercicio, pero lo único que va a cambiar es la base de asignación, ¿cierto? Es lo único que va a cambiar. Entonces, para que ya nosotros comprendamos el concepto de la tasa predeterminada, cómo se usa, para qué sirve, cómo se calcula, vamos a hacer estos ejercicios. Y ustedes, tratando de que ustedes lo hagan por su cuenta, ¿cierto? De que no esperen que yo lo haga, sino que ustedes tomen un poquito la iniciativa. Entonces, como ya tenemos el CIF presupuestado, ese CIF presupuestado es el que está ahí arriba, bueno, lo tomamos de allá y es el mismo. Ese no va a cambiar, ese siempre va a ser el mismo. Entonces, miren qué base de asignación nos está planteando el primer ejercicio. ¿Cuál es la base de asignación? Exacto, miren que nos está diciendo, miren, la base de asignación es el costo de la materia prima directa. ¿Y cuál es el costo de la materia prima directa total? Porque vamos a usar es el total, el que dice el compañero, ¿cierto? Los 26.431.700. Como esa es mi base de asignación, yo voy a usar ese valor. Listo, entonces lo vamos a colocar abajo como el denominador. 1.07, vamos a mirar ahí. Ahí está, ¿cierto? 1.07. Bueno, pero ese valor está bien, ya está súper calculado, pero ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice qué significa? ¿Cómo se lee esa cifra? Es un valor, ¿cierto? Es un valor, por eso tiene ese signo de peso ahí. Siempre nos va a dar un valor, siempre va a ser un valor. ¿Pero qué significa? Que por cada unidad, profe. Ese es el valor por cada unidad. Por cada unidad. Ojo con eso, que la lectura de ese valor depende de la base de asignación que yo esté usando. Entonces, yo no estoy usando unidades para calcular la base de asignación. Cuando yo les expliqué el concepto en la presentación, yo usé unidades. Por eso se lee así. Por cada unidad, yo asigno un peso de CIF. Pero en esta oportunidad, yo no estoy usando las unidades. Y por eso empecé por ahí. No empecé con unidades para que ustedes no tiendan a decir que por cada unidad. Porque eso depende de la base que esté usando. Entonces, ¿qué base estoy usando aquí? Estoy usando un costo. Entonces, ¿cómo leeríamos esa cifra? Por cada peso, porque es un costo de materia prima directa que yo consuma, por cada peso que yo consuma,
voy a asignar ¿cuánto? 1.07 de CIF. ¿Ya lo ven? Entonces, la forma como se lee ese resultado dependerá de la base de asignación que esté usando. ¿Por qué por cada peso? Ah, porque yo estoy usando son costos. Entonces, por cada peso que use de materia prima directa, ¿cierto? Voy a asignar 1.07 de CIF. Ahora, si ya tenemos eso, claro. Entonces, ¿cuánto es el CIF de la camisa de hombre? ¿Cuánto le toca de esos 28 millones y tanto al CIF? ¿Qué valor va ahí? Son 6.492.762 pesos. 6.492.000. 762. ¿Cómo los calculaste? Multipliqué mano de obra indirecta, directa por la tasa predeterminada. Mano de obra indirecta. Mano de ¿Cuál obra es eso? directa, Mano de obra. ¿Por qué mano de obra? porque fue la que utilizamos, profe. Yo tomé el pm.p.d. Lo Ajá, ¿y qué es multipliqué, pues. eso? ¿Qué es m.p.d? No es, El, no es mano de obra. no, Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Materia prima directa. materia prima directa. Materia prima, exacto. Es decir, nosotros vamos a tomar la materia prima de cada orden y lo vamos a multiplicar por la tasa predeterminada, porque para eso fue que la calculamos. ¿Por qué lo estamos multiplicando? ¿Por qué esa tasa la estamos multiplicando por la materia prima y no por las unidades y no por la mano de obra? ¿Por qué lo estamos multiplicando por la materia prima? ¿Mm? ¿Por qué lo hacemos con la materia prima y no con otro? ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Porque fue lo que utilizamos para hacer la división. Exacto, porque es la base de asignación que yo estoy usando. Entonces, si yo uso una base de asignación, no puedo usar otra para calcular el CIF, tengo que usar la misma. Entonces, como yo estoy usando el costo de materia prima como mi base de asignación al momento de dividir, entonces cuando vaya a multiplicar la tasa predeterminada, lo tengo que hacer por la misma base, o si no, no me va a cuadrar. Entonces, eso es importante que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, vamos a ver si da lo que dice el compañero. Entonces, él me dice que multiplicó la materia prima directa, ¿cierto? Lo multiplicamos por la tasa predeterminada. Ahí está, ese es el valor. Vale. Bueno, hacemos exactamente lo mismo con el resto de órdenes, ¿cierto? Multiplicamos cada materia prima directa por la tasa predeterminada. ¿Cuánto creen ustedes que debe dar el total? El ¿Cuánto estimado, dará? profe. El estimado, exactamente, porque ese es el valor que yo estoy distribuyendo, ¿cierto? Ese es el valor que yo estoy distribuyendo y debe dar ahí. Si yo sumo esta parte acá, ¿cierto? Si yo sumo ahí, me tiene que dar exactamente el estimado porque ese es el valor que yo estoy distribuyendo. Al yo usarlo aquí en la fórmula, lo que estoy haciendo es distribuyendo ese mismo valor. Profe, una pregunta. Díganme. ¿La base de asignación siempre va a ser la materia prima directa o eso varía dependiendo de lo que nos diga el ejercicio? Eso varía y precisamente eso yo se los comenté ahorita. ¿Tú tienes el archivo abierto? Sí, profe. Bueno, miren en la parte de abajo hay otro, es el mismo ejercicio, pero miren que en rojo se está estableciendo una
base distinta. Acá abajo también. Es el mismo ejercicio, pero usa bases distintas para que aprendamos eso, de que esa base no siempre es la misma. Ahorita lo dije, eso va a depender de la empresa, de la que brinde de pronto mayor acercamiento a la realidad, la que sea más cómoda. A veces las cantidades no se pueden obtener tan fácilmente, porque de pronto que tal que la empresa lo que fabrique son balines. ¿Cómo haces tú para contar los balines? Bueno, los puedes pesar, sí, pero de pronto hay unos balines que quedan con un peso mayor que otro, no sé. Entonces ahí de pronto las cantidades no son las adecuadas. De pronto el costo de la mano de obra o las horas de mano de obra. Entonces ya eso va a depender de cada empresa, cuál es la base que mejor se adapte a sus necesidades, a la realidad, entregue de pronto un SIF más acorde a lo real. Entonces pueden ser cualquiera de esas que yo dije, inclusive podrían haber otras. Estas son las que estamos viendo son las que más se usan, las más populares, pero puede que hayan otras maneras otras bases distintas. Vale. No sé si hay otra pregunta. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, vamos a hacer el siguiente, un poquito más rápido. Ya sabemos la información de esta parte, de la parte que voy a marcar en amarillo, es la misma. No va a cambiar en ninguno de los ejercicios. Va a ser exactamente la misma. Entonces la podemos traer del cuadro que está arriba. Vale. Es la misma información, no cambia. De hecho, la pueden copiar en todos los cuadros para que ya la tengan ahí lista. ¿Cierto? A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan el concepto de la tasa predeterminada, que es como lo más distintivo de este sistema. Que aprendan a utilizarla, a calcularla, porque va a entrar obviamente en el examen. Bien, el SIF presupuestado, ese tampoco cambia, sigue siendo el mismo. Esa información es igual. Bueno, ahora, ¿qué valor vamos a poner abajo? ¿Qué valor ponemos abajo? ¿Cuál es la base de asignación que nos están diciendo? 12.644.000 pesos. Exacto, 12.644.000. ¿Por qué? Porque esa es mi base de asignación. La mano de obra directa. El costo. Ojo que yo también puedo usar las horas, o en este caso los minutos de mano de obra directa. Pero en este caso estoy usando el costo, el valor. Ahí está. Entonces lo ponemos ahí abajo. Listo. ¿Cuánto les da? Calcúlenlo. ¿Cuánto les dio? Da 2,24. A 2,24 para ver. Exacto. Ahora, ¿cómo se leería esa cifra? Léanla. ¿Por cada qué? ¿Cómo se lee esa cifra? ¿Cómo se lee? Por cada peso. Por cada peso que se suma se va a asignar 2.24 de costos indirectos de fabricación. Exacto, muy bien, gracias. Por cada peso. ¿Por qué por cada peso? Porque se habla de costos. Exacto, porque aquí nosotros la base de asignación es un costo. Entonces, por eso decimos un peso. Por cada peso que yo consuma de mano de obra directa, entonces tengo que asignar 2.24 pesos de SIF. Esto siempre va a ser en pesos, porque ese es el costo que yo voy a asignar. 2.24.
Esa tasa predeterminada puede ser en decimales, 0 punto algo, puede ser inclusive valores altos de 100.000, de 1.000.000. Eso va a depender de la base de asignación que estemos usando. Entonces no se alteren si dista mucho uno de otro. Por ejemplo, aquí es 1.07 y acá es 2.24, pero ahorita vamos a ver que el valor puede ser un poco mayor. Eso va a depender de la base que estemos usando. Bueno, entonces calculen, ya ustedes lo tienen claro, calcúlense el CIF de la camisa de hombre, ¿cuánto les dio? $6.405.151. Vamos a ver, para ver, ¿cómo hiciste? Multipliqué la mano de obra directa por el 2,24, por la tasa predeterminada. Exacto, eso hay que fijarlo para que cuando arrastremos siempre tome el mismo. Exacto, como mi base de asignación en este caso es el costo de la mano de obra directa, entonces yo tengo que tomar el costo de la mano de obra directa de la camisa de hombre, que son 2.856.000, y multiplicarlos por la tasa predeterminada, que ahora es 2.24, y me está dando 6.405.151. Ese fue el que te dio. Sí, profe. Bueno, entonces hacemos lo mismo con el resto. Yo arrastro la fórmula y ya tengo el resto de los valores. Si no le sale al arrastrar es porque de pronto no fijaron la tasa predeterminada con F4 o con función F4, los que estén en un portátil. Vale. Y al igual que en el ejercicio anterior, aquí el total de los CIF me tiene que dar lo estimado, los 28.356.700, como efectivamente está dando. Listo. Yo creo que ya se entiende, ¿cierto? La idea. Vamos a mirar el siguiente. Un poco más rapidito. Ya sabemos que esta información de aquí es igualita a la de acá arriba, entonces simplemente es copiar y pegar. El CIF presupuestado, ya sabemos que es este, y la base. Bueno, ¿qué ponemos allá abajo ahora? ¿Qué ponemos allá abajo? 2.540. Es una pregunta. No. Entonces, 2.540, porque mi base de asignación ahora sí son unidades. Entonces tengo que poner las unidades que tengo ahí. Miren que aquí estamos usando una base de asignación real, ¿cierto? Eso es lo que realmente yo estoy produciendo. Pero yo también puedo usar una base estimada. Es decir, vamos a estimar que yo voy a producir tantas unidades en el mes. Y de hecho, así es como por lo general se hace, sino que a veces ya tenemos aquí lo real, entonces usamos lo real para mayor seguridad. ¿Cuánto les está dando ahí? Este va a dar alto, ¿cierto? Este da alto. 11.1. 11.164 pesos con 6 céntimos. Obviamente, como el valor es muy pequeñito, entonces la tasa es más alta. Eso es inversamente proporcional. Entre más pequeña sea el valor de la base de asignación, más alto va a ser mi tasa predeterminada. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se lee esos 11.000? ¿Por cada qué? ¿Por cada qué? Ajá. Por cada unidad. Por cada unidad. Aquí ya no hablamos de costos, sino de unidades. Entonces, por cada unidad que yo voy a fabricar, tengo que asignar 11.164,06 de CIF. Ya ven, no es tan complicado. Es importante la lectura de esa cifra para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿cuánto sería
el CIF de la camisa de hombre en este ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar la cantidad por el número de la tasa predeterminada, por el resultado. Exacto, en este caso sería 680 por la tasa predeterminada, que es 11.164. Fijamos ahí la tasa predeterminada y damos enter. Entonces miren que en este caso dio un poquito más, ¿cierto? 7.500.000 y pico, nos está dando 6 millones algo, ¿cierto? Aquí incrementó. Miren que observamos que los que más tienen cantidad son los que más tienen CIF, ¿cierto? Y eso pasa también allá, los que más tenían costo de materia prima o mano de obra son los que más tienen CIF. Pero aquí nos sigue dando lo mismo, aquí nos tiene que seguir dando lo mismo, porque eso es lo que estamos asignando, los mismos 28.356.700. Eso no puede cambiar ahí, porque ese es el valor que nosotros estamos usando. Entonces, eso no va a variar. Lo que va a variar son los distintos CIF entre cada una de las órdenes. Vale. Bueno, vamos incrementando la dificultad. ¿Ya lo tienen? ¿Quién falta por terminar este cuadro? Francés. Bueno, ahora viene costos primos. Hagan eso ustedes allá y me dicen cuánto es el CIF de la camisa de hombre. Yo voy a ir pasando esta información, que es la misma. Háganlo ustedes allá y me dicen cuánto da. El del hombre es 6.464.414. Ya tú lo habías hecho ya. Sí, ya terminé de hecho. Todos. Aquí el más difícil es este, el de las horas. Sí, Vamos a ver. lo que hice ahí fue coger los 21, multiplicarlo por los 680. Después los minutos los dividí entre 60 para sacar la hora. Sumé todas las horas y lo utilicé como base de asignación. Ok, este se puede hacer de varias maneras. Podemos usar los minutos o podemos usar horas. O cualquier otra unidad de tiempo, días, meses, años. Porque es la misma proporción. Pero ahorita hacemos ese. Ya este señor se adelantó, pero bueno, eso está bien. Que avancen rápido si tienen la posibilidad. Pero estamos ahora en los primos, ¿cierto? Vamos a comprobar que lo que le dio al compañero sea eso. ¿Cuánto? Repíteme ahí, 6.400.000, ¿qué? Ya, pero espera que se Aquí me la pega base, aquí se me pega la tasa predeterminada es bien bajita, ¿cierto? fueron 6.464.414. Ok. Ese sería el que va aquí, pero vamos a verificarlo. Háganlo ustedes, el resto, los que faltan, y me confirman a ver si ese es el valor antes de hacerlo. Bueno, ¿qué valor ponemos abajo? ¿Qué valor ponemos abajo? La suma de mano de obra directa más más materia prima directa. Exacto, Porque está viendo serían, costos fijos, costos primos. Perdón. exacto, serían esos dos valores
sumados, porque son los dos juntos son el costo primo. Recuerden que el costo primo son los dos elementos directos, materia prima y mano de obra. Entonces se suman y se coloca ahí. Yo les decía que este valor, la tasa predeterminada, iba a dar un valor bien bajito porque la parte de abajo ahora es mayor que la de arriba, es decir, va a dar menor a 1. Vamos a ver cuánto da. 0,73. Exacto, 0,73, es decir, 73 centavos. ¿Cómo se lee esta cifra? ¿Por cada qué? Por cada centavo que se consume. Por cada peso que yo me consuma de costo primo, voy a consumir 73 centavos de CIF. ¿Cierto? Siempre que sea costo, yo voy a decir por cada peso que me consuma. Si es unidades, bueno, por cada unidad. Si es hora, por cada hora y así. Y voy a colocar acá el CIF, ¿cierto? Por cada peso de costo primo, es decir, de los dos, yo me voy a consumir 0,73 de CIF. Listo. Ahora, ¿cómo distribuyo yo ese CIF con esa tasa predeterminada? ¿Cómo hicieron? Bueno, lo que yo hice fue sumar los dos y multiplicarle el 0,73. Exacto. Aquí importante, la suma se produzca antes de la multiplicación. Entonces, por eso hay que encerrarlo entre paréntesis. Y ahí multiplicamos por la tasa predeterminada. ¿Vale? Porque si nosotros no colocamos los paréntesis, el primero va a multiplicar y después va a sumar y va a dar algo diferente. No nos va a cuadrar. Vale. Vamos a ver si dio lo mismo. Ahí está, sí. Dio lo mismo que nos dijo ahorita el compañero, ¿cierto? O sea que está ok. Tú también lo hiciste entre paréntesis, ¿cierto? Sí, profe, primero hice la suma y después hice la multiplicación. Vale. Bueno, listo. Entonces ya ahí tenemos. Vamos a arrastrar a ver si nos dan los demás. Y sumamos. Ahí nos está dando lo mismo que nos debería dar. Listo. Preguntas hasta aquí. Este de los costos primos era un tanto distinto porque tenemos que sumar dos valores, pero bueno, nada que no podamos manejar. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Quién no ha terminado el cuadrito? ¿Necesita alguna asesoría? Está todo ok. Bueno, pasemos al último. Que es el de las horas. Aquí estamos hablando de horas, no de costos ni unidades. Estamos hablando de horas. Bueno, la información es la misma de acá arriba. Esto que es los costos. Ya sabemos que acá arriba van los CIF presupuestados. Entonces acá abajo, ¿qué irá? ¿Qué irá acá abajo? Como son horas, yo ahí tengo que colocar ya sean horas, minutos, segundos, días, meses, años. Puedo poner todo lo que yo quiera ahí. Vamos a hacerlo primero con minutos, que es la información que nos da el ejercicio. Los minutos. No sería 21. 21 es para fabricar una sola camisa. Pero ¿cuántos minutos son en total? ¿Cuántos minutos son en total para fabricar las 680? Serían 14.280 horas. Exacto. Minutos, perdón, minutos. Minutos, exacto, esos son minutos. Voy a tomarlo, ahí puse 21 manual, pero voy a tomar lo que está ahí arriba. Recuerden que acá arriba nos dice cuántos minutos se consume cada prenda en fabricarse. Ahí está 21 minutos. La tomé ahí arriba para que al arrastrar me dé los demás.
Aquí sí necesito solo los minutos. No necesito costos, sino los minutos. Entonces, la camisa de hombre, para hacer una sola camisa, se consume en 21 minutos. O sea, la hacen en 21 minutos. Pero para fabricar 680, entonces necesito 14.280 minutos. ¿Cierto? Para la de mujer, serían 820 unidades por lo que está ahí arriba, 24 minutos. Es lo que se está tomando ahora, son 24 minutos. Y me voy a consumir en total 19.680 minutos. Y así con el resto. El jean de hombre se consume, uno solo se consume 27 minutos. Y el jean de mujer 29. Entonces simplemente es multiplicar la cantidad que voy a fabricar por los minutos que se consume una sola prenda. Entonces ya ahí tenemos los minutos que se consume cada orden en total y podemos calcular también el total de minutos que voy a consumir para fabricar todas las prendas de todas las órdenes. Serían 63.220 minutos. Vale. ¿Ya tienen ese dato ahí? Calcúlenlo. Simplemente es multiplicar el minuto, los minutos que se consume cada prenda por la cantidad de prendas. Vale. Bien. Entonces, ese es lo que voy a colocar aquí abajo. 23.000 y calculamos la tasa. ¿Cuánto les da la tasa usando minutos? ¿Cuánto les da? Da 448.54. Exacto. ¿Y cómo leerían ustedes esa cifra? ¿Por cada qué? Por cada minuto. Por cada minuto. Por cada minuto que se consuma, ¿cierto? La producción o las horas de mano de obra. Yo voy a asignar 448 pesos con 54 centavos de CIF. Entonces ya sabemos que para obtener el CIF, ¿cómo sería? Para conocer el valor que va ahí. Los minutos por los 400. Exacto. Por lo que Tendría yo que multiplicar los minutos, porque esa es la base de asignación, por la tasa predeterminada que me dio 448. Y ahí está 6.405.151. Que al arrastrar y sumar me tienen que dar exactamente lo mismo, 28.356.700. Vale. Ahí se multiplican es por los minutos. Ahora, el compañero de ustedes lo hizo con horas. También se puede hacer con horas. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Cómo tendría yo que hacer? Primero tengo que calcular las horas, ¿cierto? Que se consume cada orden. Como ya yo tengo los minutos, ¿qué tendría yo que hacer para calcular esos minutos en horas? tomar los minutos y dividirlos entre 60. Dividirlo entre 60 porque una hora tiene 60 minutos. Eso ya ustedes lo saben. Entonces ahí me está dando en horas, ¿cierto? Vamos a ver, yo creo que esto está dando con... Ah, no, está dando exactico. Bueno. En los otros no dan exacto, estos dos no dan exacto. Entonces miren que yo podría también sumar esto y tendría las horas. Son 1.054 horas. ¿Cierto? O también lo podría hacer en días. Si yo digo, bueno, días, ¿qué tendría que hacer para calcularlo en días? Para calcular esas horas en días, ¿qué tendría yo que hacer? Tomar las horas y dividirlo entre 24. 24, exacto, ahí tendría yo la... Vamos a mover aquí. Ahí lo tendría yo en días. ¿Cierto?
Ahí están los días que se consumen, los días que me demoro en hacer esas prendas. O lo puedo hacer en meses, ¿cierto? Y así, en fin. Bueno, en meses no, porque ya debería ser 0 punto y pico meses. Pero bueno, hasta día estaría bien, ¿cierto? No importa con cuál lo haga. Yo lo puedo hacer con minutos, con horas, con días. Y me va a dar exactamente las mismas cifras acá arriba. Porque son las mismas proporciones. Son las mismas proporciones. Y los invito a que lo hagan con cada una de estas para que vean que es igual. Obviamente va a dar una tasa distinta porque voy a dividir entre un valor diferente. Me va a dar una tasa diferente, pero como es la misma proporción, me va a dar el mismo valor acá en CIF. Me va a dar el mismo valor, entonces no importa cómo lo hagan, le va a dar el mismo valor. Vale. Si lo hicieron, me avisan y me dicen si les dio igual o no. Aquí obviamente hay decimales. 9.92 días, 13.67 días. Y así. Bueno, yo no lo voy a hacer porque ya yo tengo claro que eso va a dar lo mismo. Pero si ustedes lo quieren hacer, tienen total libertad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, sospecha o inquietud? Usamos todas las tasas, todas las bases, ¿cierto? Que les había dicho. De pronto nos faltó las de horas máquina, pero las de horas máquinas es muy similar a las de horas de mano de obra. En vez de usar las horas de hombre, de los empleados, son las horas que consume la máquina. Entonces habría que tener cuánto es el tiempo que demora una máquina en hacer una unidad. Ya eso sería, la empresa nos daría ese dato, el fabricante, en fin. Bien, hay un ejercicio que ya sí es la tarea que van ustedes a hacer y les voy a dar de plazo para que lo entreguen hasta la otra semana. Vamos a mirar, ese también ya yo se lo subí, dice ejercicio tasa predeterminada, ejercicio tasa predeterminada. Este que nosotros acabamos de hacer se llamaba ejemplo. Era para que ustedes se familiarizaran con ese concepto, sepan cómo se calcula, cómo se asigna, pero ya el ejercicio es diferente, no es así como este. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde está ejercicio? Este. Y ya finalizamos ahí. Miren que es bastante diferente. Aquí ya vamos a usar la hojita de costos. Pueden usar esta o pueden usar la que yo les pasé. Esta. A mí me parece mejor esta, pero bueno, ya ustedes usan la que a ustedes les guste. Y este es el taller. Aquí la hoja de costo no es compleja porque la hoja de costo son 2 órdenes. Aquí están las 2 órdenes. Cada orden, recuerden, según la teoría, cada orden tiene su hojita de costos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos hojas de costo porque hay 2 órdenes. Y cada orden va a ir acumulando los costos. Entonces todo lo que se consuma la orden 100 en materia prima se coloca aquí. Lo que consuma de mano de obra y lo que consuma de CIF. Este CIF lo vamos a calcular de acuerdo a la tasa predeterminada, de acuerdo a como nos diga el ejercicio. Entonces miren que aquí este es interesante porque ustedes tienen varias bases de asignación. Entonces, esta es una empresa que fabrica rejas y obviamente necesita varias materias primas. Va a necesitar varilla, va a necesitar soldadura y va a necesitar pintura. Aquí hay 3 materias primas distintas. Y también tiene 3 departamentos diferentes. Tiene el departamento de corte, tiene el departamento de soldadura y tiene el departamento de pintura. Cada departamento maneja un presupuesto de CIF distinto. Y también otros presupuestos como el de materia prima, el de mano de obra, el de las horas de mano de obra que va a consumir
Y como cada departamento es independiente, cada uno tiene sus propios presupuestos, porque ellos manejan sus tiempos, manejan sus materiales, cada uno es independiente. Aquí está el espacio para que calculen la tasa predeterminada. Y como les comentaba, cada departamento maneja una tasa predeterminada distinta. Por ejemplo, aquí tenemos que el departamento de corte usa las horas. Corte usa las horas de mano de obra directa, pero soldadura usa el costo de la mano de obra. Parece lo mismo, pero no. Y por último, pintura utiliza materia prima, el costo de la materia prima. Ahora, yo tengo que distribuir los costos, ¿cierto? Los costos entre las dos órdenes. Aquí está la orden número 100 y por acá está la orden número 101. Entonces, como yo tengo 3 departamentos, yo voy a tener 3 CIF en cada orden, porque de un CIF de cada departamento, ¿cierto? También voy a tener 3 materias primas, porque yo digo, bueno, si yo voy a fabricar acá rejas para una bodega, entonces necesito tanto de varilla, tanto de soldadura y tanto de pintura. Las dos órdenes necesitan todas las materias primas, las 3. Y también requiere horas de mano de obra de los 3 departamentos, porque yo tengo que cortar, tengo que soldar y tengo que pintar la reja. Entonces, cada departamento hace su aporte para fabricar las rejas. Y asimismo, también vamos a tener 3 CIF, uno por cada departamento. Y esos CIF, obviamente, los voy a distribuir de acuerdo a su base de asignación. Por eso, cada departamento tiene su tasa predeterminada y tiene sus bases distintas. Su misión, si deciden aceptarla, es calcular el costo de la producción total de estas rejas, tanto de la orden 100 como de la orden 101. Esa sería la tarea.